Señor y Padre nuestro, agradecidos de podernos encontrar acá, reunidos en este lugar, en el día del Señor, delante de su presencia. Le hemos alabado, le hemos adorado, hemos proclamado, Señor, su majestad, su alabanza. Le hemos expresado nuestra gratitud y ahora nos disponemos, Señor, a pensar, a reflexionar en su palabra, a recibir la enseñanza de su palabra. Pedimos que nos bendiga, Señor, por medio de la exposición de su palabra. Que este tiempo sea provechoso para nuestras vidas, que su Espíritu Santo hable en nuestros corazones, a nuestras almas, que usted nos edifique. Cúmplase todo propósito por el cual trae usted este mensaje a nuestros oídos, pero que no se quede, Señor, en una experiencia de escuchar, que usted influya, Señor, sobre nuestra voluntad, sobre nuestro vivir, que un cambio, Señor, en nosotros obre su palabra, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, Señor, para obrar cambios, para transformar. Que seamos confirmados en su buena voluntad para con nosotros. Que nuestros pies, Señor, sean afirmados por las sendas, Señor, de la vida, por las sendas de la salvación, por las sendas que son agradables, Señor, delante de sus ojos. Que nuestros ojos sean esclarecidos un poco más para poder ver qué es lo que nos conviene de acuerdo con su buena voluntad para con nosotros. Esto y muchas cosas más, lo que usted tenga bien hacer, pedimos pues, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En cierta manera, estamos llamados a la perfección. El mensaje de la palabra de Dios nos dice que estamos llamados a la perfección. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero no solamente Él por esa frase, sino que en muchos otros lugares se nos exhorta o se nos llama a aspirar hacia la perfección. Y eso lo entendemos, eso lo vemos y consideramos que nuestro caminar como creyentes va apuntando hacia allá. Pero hoy quiero que veamos otra cara de ese llamado, o diferente a ese llamado, pero que va a la par con ese llamado, y es el hecho de que la Biblia también dice, la Escritura también dice, que ya nosotros hemos sido perfeccionados, que ya hay un aspecto en el cual nosotros hemos sido perfeccionados. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Por eso titulé el mensaje, una cara de nuestra perfección. Una cara de nuestra perfección. En un sentido, nosotros, al haber creído en el Señor Jesucristo, fuimos perfeccionados. Cuando nosotros miramos la historia humana, y siempre me gusta pensar en este hecho y le llamo a reflexionar sobre eso, porque no estamos aislados en el tiempo, no es que solamente estamos acá y esto es todo, sino que venimos de toda una línea de tiempo que ha transcurrido, y el Señor Jesucristo se manifestó en un punto singular de la historia, y nosotros estamos acá en el año 2025 después de Cristo, después de la venida del nacimiento, de la muerte, de la resurrección del Señor Jesucristo. Y cuando miramos hacia atrás decimos, bueno, han pasado 2000 años desde que el Señor Jesucristo vino.
todavía no sabemos cuándo va a venir, pero podemos ubicar ese tiempo. Sabemos, vino en este lugar. Y de allá hasta acá han sucedido muchas cosas en la iglesia, han sucedido muchas cosas en el mundo. El mundo ha cambiado, la humanidad, la cultura de la humanidad, el pensamiento de la humanidad ha cambiado mucho. Y nosotros estamos acá y no pensamos igual que como pensó la gente hace 2000 años, ni como pensaba la gente hace 1500 años, ni como pensaba la gente hace 400 años siquiera, ni siquiera en los tiempos podríamos decir en los tiempos de Bolívar, como se acostumbra a decir en nuestro contexto, del Libertador, ni siquiera pensamos como pensaba la gente en esos tiempos. Hoy la mentalidad nuestra es distinta, es diferente. Tenemos otra forma de percibir la vida y de pensar acerca de la vida. Y todo eso se debe a las cosas que han sucedido, en ese devenir del tiempo, Pero nada tan importante, nada tan significativo como la venida, el nacimiento, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando miramos hacia allá, y nosotros tenemos que estar convencidos de ello, nada como la manifestación del Señor Jesucristo en medio de la historia. Su vida, la vida del Señor, tuvo un impacto en toda la línea del tiempo de la humanidad, pasada y futura. Hacia el pasado, cuando el Señor vino, le dio cumplimiento a todas las expectativas del pasado, a todas las promesas del pasado, a todas las esperanzas del pasado, desde los tiempos del inicio de la humanidad. Cuando el Señor Dios le dijo a Adán que la simiente de él le aplastaría la cabeza a la serpiente, la figura del Señor Jesucristo, la figura de la victoria del Señor Jesucristo sobre Satanás, desde ese momento y pasando por todas las profecías del Antiguo Testamento, todo ello se cumplió en la venida del Señor Jesucristo. Pero de allá hacia acá, entonces también, y nos encontramos nosotros en este punto, mirando hacia atrás, ellos miraban hacia el futuro. ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá el Salvador? ¿Cuándo vendrá aquel de quien hablan las profecías? Nosotros no miramos hacia allá, nosotros miramos hacia atrás. Ya vino el Señor, ya vino el Salvador, ya vino aquel de quien Dios habló. Y nosotros miramos hacia atrás para encontrar nuestra identidad, para encontrar el propósito de nuestra vida, para encontrar la esperanza de nuestra vida, para encontrar la garantía de nuestra vida. Hoy estamos nosotros en este lugar y no estamos aislados de ese pasado. Y no estamos aislados del pasado de aquellos que estuvieron en la fe antes que nosotros. De hecho, estamos aquí, y si somos más específicos, por una herencia que hemos recibido de más o menos unos 500 años, y estoy pensando en la herencia de los reformadores, Nosotros somos cristianos evangélicos y no cristianos católicos romanos, sino cristianos evangélicos protestantes por la herencia de los reformadores. Y eso sucedió en ese lapso de tiempo, 1400, 1500, 1600, y tenemos una herencia de fe y tenemos una forma de entender las Escrituras y de entender el mensaje del Evangelio y de entender la palabra de Dios de acuerdo a ese legado, a esa herencia que hemos recibido
de esos reformadores. No estamos aislados, vuelvo a decir, ni estamos redescubriendo esto, sino que hemos recibido una herencia de fe. Hay unos 5 puntos que deberíamos todos tener de memoria, que ellos decían los 5 puntos de la reforma. Solo Jesucristo, solamente la fe, únicamente la gracia, la sola escritura y solamente para la gloria de Dios. Y no salirnos de esos puntos. Solamente la palabra de Dios. No podemos agarrar tradiciones, no podemos agarrar religiones, no podemos agarrar pensamientos de hombre. Solamente el Salvador. No puede haber otro santo, no puede haber alguien que ayude a la salvación. Únicamente un Salvador, y ese es Jesucristo, solamente Jesús. Solamente por gracia. No puede ser que el hombre haga algo, realice algo que le ayude a ganarse la salvación. La salvación es únicamente por gracia. Solamente y únicamente para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que alguien pueda hacer, el cristiano pueda hacer, tiene que ser, debe ser realizado únicamente, exclusivamente para la gloria de Dios. Y todas las cosas redundan para la gloria de Dios, y todo solamente por fe. Y solamente por fe. Hoy estamos nosotros acá, esa es nuestra herencia. Vivimos en un tiempo, sin embargo, donde se cuestiona todo. Si hace unos pocos años atrás, las cosas se decían, se enseñaban, y podría ser que de cuando en cuando se levantase alguien para protestar, para contradecir, pero había como que más mansedumbre, las personas eran más dadas a creer lo que se les decía, a aceptar. Esa no es hoy nuestra época. La época nuestra ahora es una época donde abunda la protesta, la rebeldía, donde se cuestiona todo, se protesta por todo, donde se pone en entredicho cualquier cosa en todas las áreas, inclusive en la fe. Y en el caso nuestro vivimos en una época en la cual se cuestionan, se contradicen y se desprecian los principios cristianos, los principios de fe, los principios de la palabra de Dios, los principios de la fe cristiana. Y esto, por asombroso que parezca, no solamente sucede afuera, aún dentro de la misma iglesia. Aún dentro de la misma iglesia, de grupos que se dicen cristianos, que dicen ser cristianos, menosprecian la palabra de Dios, menosprecian los principios de la santidad, menosprecian la herencia que hemos recibido de fe, y andan en unas búsquedas extrañas, andan en unos caminos extraños, y andan en unas alianzas y en unas mezclas extrañas, tratando de encontrar una nueva forma de vivir la vida cristiana, de encontrar un nuevo evangelio. Por ello diría que cobra más valor e importancia el que nosotros sepamos por qué estamos aquí, por qué creemos lo que creemos, cuáles son los principios de nuestra fe. Pero que no solo sea un entender, un conocer, sino que tengamos una relación, cultivemos una relación significativa con nuestro Dios. Que usted cultive una relación que para usted sea importante para con Dios. Que usted cultive una relación personal con su Dios, una relación que tenga valor en verdad. En parte de ello, repito, por eso estamos acá. Una de mis luchas personales está relacionada, quiero mencionarles hoy, una de mis luchas personales está relacionada con esa sensación, con ese hecho de encontrar que soy pecador
y que quisiera no serlo. Con ese hecho de encontrarme sintiendo cosas que no quisiera sentir, de encontrarme pensando cosas que después digo no quisiera ser así. Que habiendo pasado la mayor parte de mi vida en el Evangelio y con el Evangelio y con la palabra de Dios y sirviendo al Señor y en el ambiente de la casa del Señor, que todavía encuentro que el pecado mora en mí, como dijo el apóstol Pablo, y quisiera que no fuera así. Y eso me hace sentir mal. Y ese pecado que mora en mí se manifiesta de muchas maneras. A veces se manifiesta en asuntos de mi carácter, de mi temperamento, de mis reacciones ante situaciones que me resultan incómodas. Entonces, una situación me resulta incómoda, una conversación me resulta incómoda, un problema me resulta incómodo y entonces aflora algo en mí que no es bueno. O ando por la calle y andan los abusos en las vías públicas por las otras personas, conductores, etcétera, y aflora algo en mí que no está bien. Y en estos días me sentí molesto y vino a mí la palabra del Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cuando recordé ese versículo fue como que se bajó de una vez Pero a veces estoy soñando en el sueño, en la noche. Y muchas veces sueño que estoy predicando la palabra de Dios y sueño que estoy hablando y sueño que estoy acá con ustedes. Pero algunas veces he tenido unos sueños, qué vergüenza, qué porquería, qué podredumbre. Yo digo, ¿de dónde sale eso todavía? Y le doy gracias a Dios y le digo, Señor, que yo quiero que usted me santifique todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y no sé qué sucede con esto y por qué, pero Señor, y le doy gracias y le doy gracias que no es tan seguido, pero a veces me sorprende eso. ¿Y de dónde sale eso? Y digo, el pecado que está en mí, el pecado que está allí, que todavía está acá, que no es que lo siento, que no es que estoy acomplejado, que no es que que me falta, no, es que lo soy. Es que soy un pecador, salvado, perdonado, redimido, sí, pero sigo siendo un pecador. Y sigo en este cuerpo, como decía el apóstol Pablo, en este cuerpo no mora el bien. ¿Mora el Espíritu Santo? Sí, mora el Espíritu Santo, pero todavía mora el mal y es un cuerpo corrupto. Es un cuerpo corrupto. En fin, ¿se agrada a Dios de esos brotes? ¿Se agrada a Dios de esas efusiones del mal carácter, del pecado, de palabras que no deben ser, de pensamientos que no deben ser, de deseos que no deben ser? No, definitivamente Dios no se agrada de ello. Ni de mí, ni en usted tampoco, ni en ninguno de sus hijos. Y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para superar lo que de ellos se pueda superar. Aunque no todo se puede superar, pero todo lo que podamos superar debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para superarlo. Debo aprender o debo insistir en crucificar la carne con sus pasiones y deseos, como dice Gálatas 5:24. No sé si se ve, ya está. Dice Gálatas 5:24 que debemos crucificar la carne. Y entonces eso es más que un versículo para memorizar, pero tenemos que memorizarlo. Pero eso es algo para el vivir. Eso es algo para la vida diaria.
Eso es algo para el pensamiento, eso es algo para el sentimiento, eso es algo para los deseos, eso es algo para lo que en nosotros sale, que es contrario al carácter de Dios. Y esas cosas que salen en nosotros contrarias al carácter de Dios, dice el apóstol Pablo, debemos crucificarla. Y es que agarrarla y la llevo a la cruz y ¡pam! Y la llevo a la cruz y ¡pam! Y digo, y de ahí no se baja. Crucificar la carne con sus pasiones y deseos. No darle rienda suelta. No dejar que se desboque. No, a la cruz, a la cruz. Alguien decía, bueno, lo que pasa es que yo estoy en la cruz y me bajo de la cruz un rato y hago y después ven. No, así no sirve. Así no sirve. Tenemos que estar en la cruz y llevar esas cosas a la cruz todo el tiempo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Debo hacer morir lo terrenal. ¿Lo terrenal dónde? La siguiente cita. No, quiero decir Colosenses 3:5. ¿Está allí Colosenses 3:5? Haced morir lo terrenal que está afuera en la calle. ¿Lo terrenal que está dónde? Lo que está en nosotros. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Cualquier cosa que fuere, de alguna de esas u otras más, cualquier cosa, dice, hay que hacerla morir. Hay que hacerla morir. ¿Cómo hacemos morir algo de eso? ¿Cómo se hace morir? Si usted tiene una fiera, un animal salvaje, peligroso, ¿cómo usted lo mata? ¿Cómo usted lo lleva a la muerte? Habrá muchas formas, o quizás no haya tantas. Quizás usted dice, lo dejo de alimentar y se muere por inanición. Bueno, esa podría ser. Quizás usted dice, no, lo ataco y lo llevo y lo atravieso esa también puede ser. En fin. Pero en todo caso denota una actitud activa. No podemos ser pasivos. No podemos estar allí como, no, déjalo tranquilo, déjalo allí en algún momento. No, tenemos que tomar una actitud activa ante ellos y dice, y hacerlo morir. Debo considerarme, como dice Gálatas 2:20, y que dijo el apóstol Pablo, que él lo había hecho. Pablo dijo, con Cristo estoy, y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo que ahora vivo en mi mundo, en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros debemos imitar a Pablo, que Pablo dijo, ya yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y llegar a ese punto también nosotros, de vivir de esa manera. Mateo 11:29, aprender a ser manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Debemos empeñarnos en poner la mira en las cosas de arriba. Colosenses dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba. Debo pensar más en las cosas del Espíritu. Esto sí es importante también. Todo eso es importante, todo lo que hemos mencionado. Pero qué importante pensar en las cosas del Espíritu. Y Romanos, la cita que está allí, Romanos 8:5, dice, los que son de la carne se la pasan pensando puro en las cosas de la carne. Los políticos se la pasan pensando en política. Los sinvergüenzas se la pasan pensando sinvergüenzura. Los malhechores se la pasan pensando maldades. Pero los hijos de Dios, usted y yo, debemos abundar y debemos crecer en pasarnos la mayor parte del tiempo pensando en las cosas del Espíritu.
pensando en la voluntad de Dios, pensando en los propósitos de Dios, pensando en el amor de Dios, pensando en lo que Dios quiere hacer, en lo que el Señor está haciendo, pensando en cómo, Señor, ¿qué quieres tú, Señor, que aprenda de esto? ¿Cómo debo orar con relación a esto? ¿Qué tengo que hacer que no estoy haciendo? ¿Qué quiere usted, Señor, que yo haga? Pensar en las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas del Espíritu. Aprender a amar a mis semejantes, como dice la palabra de Dios, Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de tus amigos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. De todos los hombres, nuestra gentileza. Ahora bien, mis hermanos, es sumamente importante que estas cosas que hemos mencionado, que solamente son unas pocas y que estamos llamados a realizarlas para el fortalecimiento de nuestra identidad. Mencionamos eso hace unas 2 semanas atrás. Cuando hacemos estas cosas, nuestra identidad como hijo de Dios se fortalece. Nos fortalecemos en nuestra identidad como hijos de Dios, como cristianos. Pero por otro lado, cuando vivimos en esas cosas, se está confirmando de que de verdad somos hijos de Dios. Porque si no estamos en estas cosas, se pone en entredicho, es de dudar, es sospechoso si somos o no somos de Él. Pero cuando andamos en esas cosas, se está confirmando que en verdad somos de Él. Porque lo que dice que somos de Él no es que hicimos una oración de fe. No es que le dijimos, Señor, entra a mi corazón y perdona mis pecados y yo te recibo hoy. Eso no es lo que confirma. Ni que hayamos sido bautizados. Lo que confirma que somos de Él es que vivamos en esas cosas. Porque si hicimos la oración de fe y fuimos bautizados y fuimos a la iglesia, pero no vivimos en estas cosas, es muy probable que no seamos de Él. Así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando andamos en estas cosas, se fortalece nuestra identidad y se confirma que en verdad somos de Él. Porque los que son de Él andan en estas cosas, viven en estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. No hacemos estas cosas para ganarnos aceptación delante de Dios, no. No hacemos estas cosas para ganarnos la salvación, mucho menos. No, mucho menos. Pero los que hemos reconocido en Jesucristo a nuestro Salvador, no estamos viendo para ver si es que nos vamos a ganar la salvación. Entendemos que la tenemos, que la hemos recibido, como dijimos al principio, por fe, por Jesucristo, por gracia, solamente por la gloria de Dios y porque así lo afirma la palabra del Evangelio. Creemos que ya hemos recibido perdón de pecados por su nombre. Así lo dice Hechos 10:43. No recuerdo si esa cita está allí. Sí. El apóstol Pedro hablaba a sus compatriotas judíos y le decía acerca del Señor Jesucristo. De Él dan testimonio todos los profetas, de que todos los que crean en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces nosotros creemos que así ha sido con nosotros. Hemos creído en Él y hemos recibido perdón de pecados. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y ese perdón que nos es otorgado en Jesucristo, específicamente por su muerte, ese perdón que nos es otorgado en Jesucristo, específicamente por su muerte,
y que nos es aplicado cuando creemos a la palabra del Evangelio, ese perdón nos coloca en una posición de completa aceptación para con Dios, delante de Dios, de completa y perfecta justificación para con Dios. Por eso es que cuando una persona cree en la palabra del Evangelio, se reconcilia con Dios y ocurren todos esos cambios que menciona la palabra de Dios, no solo en él, sino para con Dios, y pasa de muerte a vida, y sus pecados son perdonados, y es reconciliado, y es justificado, y es santificado, y el Espíritu Santo viene a él, y es regenerado. Eso no tiene vuelta atrás. Eso no tiene vuelta atrás. Esa persona, como dice la Escritura, ha pasado a una posición de perfección delante de Dios. Esa persona que estaba en el abismo, que estaba en la perdición, que estaba condenada, ha pasado a una posición completamente diferente y ha sido perfeccionado delante de Dios. Y eso es lo más grande que algún ser humano puede experimentar, que podrá experimentar jamás debajo del cielo. Pasar de muerte a vida, pasar de condenado a justificado, pasar de sentenciado, porque estaba allí la sentencia apuntándole a ser heredero de bienes y riquezas eternas. Y aunque en apariencia pareciera es la misma persona, puede ser que no le brilla el rostro, aunque usted lo ve, la cara le cambia a las personas. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que la cara le cambia a las personas cuando se convierten. ¿No lo ha notado? Le cambia. Y usted ve una fotografía de alguien cuando no era cristiano y ve después a muchísimas personas. Les cambia el rostro, el semblante. O sea, hay algo distinto allí. La vida de Dios, la vida de Dios en su alma allí. Y todos esos cambios están allí, se han producido, aunque a veces por la apariencia de afuera pareciera que no, pero han tenido lugar cambios realmente enormes, significativos. ¿Qué lo hizo posible? La muerte del Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo, no otra cosa. Nuestro Señor y Salvador, Él lo hizo posible. Y así lo expresan las siguientes palabras que encontramos en la carta a los Hebreos. Fíjese lo que dice Hebreos 10:10. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vuélvalo a leer, por favor, conmigo. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Quiénes somos santificados? Nosotros. Somos santificados. ¿A través de qué? ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y esa ofrenda se hizo una vez, única y para siempre. En lo que tiene que ver con la obra del Señor y Salvador, ya todo se ha realizado. De parte del Señor, Él hizo todo lo que tenía que hacer, no le quedó nada pendiente. No que hizo una parte y queda pendiente otra, no, Él hizo todo de una vez. Consumado es. De hecho, eso fue lo que Él dijo. Cuando estaba ya por entregar el cuerpo en la cruz, dijo, Padre, consumado es. Terminó de hacer, hizo completamente todo. La ofrenda y sacrificio que estaba pendiente, que había sido anunciada por los profetas, el cordero que había de venir, vino el cordero y fue inmolado, fue sacrificado, fue ofrecido allí sobre el altar de la cruz.
esa ofrenda se había realizado y ya no es necesario y ya no será necesario por siempre jamás que se realicen más ofrendas o sacrificios por los pecados. Por eso sería un insulto, sería una abominación que en estos tiempos y en tiempos posteriores a la muerte del Señor se ofreciesen ofrendas. Y si alguien hoy dice, no, que vamos a ofrecer un cordero de Dios, un cordero para el perdón de los pecados, eso sería una abominación, un insulto. Eso sería maldición, acarrearía en esas personas sobre sus vidas. Porque la ofrenda que había de ser hecha por el pecado ya se hizo. El Señor Jesucristo la hizo y ya no es necesario que se ofrezcan más ofrendas ni más sacrificios por el pecado. Él pagó todo el precio. Bendito sea su nombre. La ofrenda de su cuerpo fue hecha una vez y para siempre. Y porque Él se ofreció, mis hermanos, porque Él se ofreció como ofrenda por el pecado, pero suena así como muy general, por el pecado, no fue por el pecado solamente, fue por nuestros pecados, porque Él se ofreció por nuestros pecados, porque Él se ofreció por nosotros, que somos los responsables de esos pecados, porque eso, una cosa lleva a la otra, como que los pecados, pero no, son nuestros pecados, no, pero eso implica responsabilidad. ¿Sabe que el pecado implica responsabilidad? Que no es algo que no, el pecado, pero que no, el pecado implica que hay alguien responsable y que porque es responsable es culpable. Eso implica, esa es la cadena. Entonces no solo que está el pecado, entonces está alguien que lo cometió, está alguien que es responsable de ese pecado y por cuanto es responsable es culpable. Es culpable delante de la justicia de Dios. Y por cuanto es culpable, debe ser castigado. Tiene que ser castigado. Pero el Señor Jesucristo pagó el precio. El Señor Jesucristo asumió la responsabilidad. El Señor Jesucristo sufrió el castigo, asumió la responsabilidad, Él se presentó y Él dijo, aquí estoy. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y por ese hecho es que el Señor Jesucristo será adorado por siempre, será alabado eternamente y para siempre. Y nosotros que estaremos eternamente y por siempre adorándole y alabándole y dándole gracias porque lo hizo, porque nos rescató, porque nos redimió, porque nos santificó. ¿Qué quiere decir esto? Que la ofrenda de su cuerpo fue hecha una vez y para siempre. También quiere decir que hemos sido hechos limpios. Véalo. Yo le decía, soy pecador, y usted también lo es. Pero por otro lado, hemos sido hechos limpios delante del Dios Santo. Hemos sido santificados. Hemos sido purificados. ¿Dónde está eso? ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? Hebreos 10:14. La otra cita que está allí. Dice, porque con una sola ofrenda, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Sigue hablando sobre la ofrenda del Señor de su cuerpo y dice, con esa única ofrenda, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir esto? Y le digo, esto quiere decir que hemos sido hechos limpios delante de nuestro Dios, delante del Dios Santo. Hemos sido santificados, lo cual quiere decir que hemos sido purificados mediante la ofrenda de su cuerpo. Ahora, el escritor de la carta a los Hebreos está escribiendo a judíos y está hablando de usando un lenguaje relacionado con el tabernáculo, relacionado con el sacerdocio, relacionado con los rituales del sacerdocio, y por eso usa esas palabras: purificación, santificación, limpieza,
es un lenguaje ceremonial, es un lenguaje religioso. El apóstol Pablo, cuando habla en Roma, no usa de eso, no se expresa de esa forma. El apóstol Pablo usa el lenguaje de la justicia, como si el contexto fuera de una corte de justicia, y usa palabras como justificación, condenación, juicio, tribunal, como que vamos a un juicio y están allí y se va a juzgar la causa, pero él está planteándolo con esta otra figura. Ahora, cuando dice acá que hizo perfectos a los santificados, eso no es un simple redundar. Allá dice, nos santificó, nos limpió, y aquí dice, nos hace perfectos. A mi modo de ver, lo que el escritor de los Hebreos expresa en esta frase no ha sido acentuado por los otros escritores del Nuevo Testamento. De decirlo de esta forma, de expresarlo de esta forma, que fuimos hechos perfectos, perfectos para siempre delante del Señor. Que el Señor obró ese logro para con nosotros y está allí como un hecho consumado y realizado. Y el escritor de Hebreos dice, la ley no pudo hacer eso, la ley de Moisés no pudo lograr eso, pero el Señor Jesucristo lo realizó. Y es un beneficio que disfrutamos nosotros, y es un beneficio, dirá el escritor de Hebreos, que disfrutan los espíritus que están delante de Dios, los espíritus de los justos hechos perfectos delante de Dios, dice en Hebreos 12:23. Pero nosotros hoy, acá donde estamos, acá en nuestro vivir, acá en este mundo, tenemos que alabar y dar gracias a nuestro Dios, porque por medio del Salvador Jesucristo nos hizo perfectos para siempre, con esa única ofrenda de Él mismo. Cada vez pienso, se hace más difícil para la mentalidad moderna aceptar la perfección de Dios. Y ya no queremos eso. Y la perfección de Dios nos incomoda. Y queremos que Dios nos acepte como somos. Sí, no. Y cuidado con eso. Somos aceptos, pero no como somos. Somos aceptos en Jesucristo. Y estando en Cristo, estamos llamados a no conformarnos con lo que somos, sino a renovarnos, a renovarnos y renovarnos y renovarnos y ser cada vez más semejantes al Salvador. ¿Dios se conforma con lo imperfecto? No, Dios no se conforma con lo imperfecto. Dios lo tolera. Dios lo tolera. Dios se muestra paciente. Dios lo soporta por un tiempo. Dios lo aguanta por un tiempo. Pero la perfección no soporta la imperfección. Dios, el Dios perfecto y santo, no va a soportar lo imperfecto y lo pecaminoso. No. Y de allí la necesidad de que nosotros seamos perfeccionados. Y que nosotros, antes de entrar a su presencia, seamos perfeccionados por completo. Porque lo imperfecto no se presentará delante de Él. Y acá en la tierra, también Él dijo, por ejemplo, en el Salmo 101, verso 6, dijo, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Ese es el sentir, esa es la expresión de
de nuestro Dios. Pero hoy nosotros, creyentes de la palabra del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos problemas. Si no tenemos problemas con el Dios Santo que demanda santidad, es porque Él mismo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo hemos mencionado muchas veces hoy, pero que nunca nos cansemos de mencionarlo y de escucharlo, por medio de su Hijo y en acuerdo con Él y del Espíritu Santo, Dios decidió obrar para hacer posible el milagro de la santificación. Es un milagro. El milagro de la perfección de los salvados, que es un milagro. De manera que delante del Dios Santo nosotros somos perfectos. Somos perfectos. Aunque no lo seamos delante de nosotros mismos. Parece paradójico, parece como que, cómo entender, cómo conciliar eso, pero tiene fundamento bíblico. Y debemos dar alabanza y adoración permanente a nuestro Padre por ello. ¿Qué beneficio nos brinda, según el escritor de los Hebreos? Y ya estamos terminando. Dice, podemos tener la palabra de Dios en nuestra mente y corazón, dice el verso 16, por este hecho. Podemos vivir en paz de conciencia delante de nuestro Dios por nuestros pecados pasados. Yo miro hacia atrás, si yo he hecho memoria, me voy a acordar de muchos pecados pasados, pero puedo estar con una conciencia en paz, porque sé que el Señor me perdonó, porque sé que el Señor me limpió de todo ello, que el Señor me desquitó de eso, me separó de ello, de las consecuencias de ello para con Él, que ya no me juzgará, que ya no seré juzgado por esos pecados pasados, no seremos juzgados por esos pecados pasados una vez que hemos sido redimidos en Cristo, que podemos ir ante la santa presencia de Dios con libertad. No se puede acercar, las personas no pueden acercarse a Dios. Piensan que pueden, pero no pueden acercarse a Dios si no es a través de Jesucristo. Y nosotros tampoco podríamos si no estuviésemos en Cristo y nuestra posición hubiese sido cambiada. Pero ahora podemos acercarnos con libertad, como dice el verso 19. Y si aún quedase algo todavía allí, no sé, de alguna manera, dice, tenemos un gran sacerdote, un sacerdote grande en la casa de Dios. Y podemos acercarnos y descubrir el corazón, dice el escritor de los Hebreos, y abrirle el corazón a Dios. Y acostúmbrese a abrirle su corazón a Dios. Y aunque usted no tenga confianza con las personas, ábrale su corazón a Dios. Y aunque usted se avergüence de sí mismo, ábrale su corazón a Dios. Abra su corazón a Dios. Y dígale, atrévase a decir las cosas que tiene que atreverse a decir delante de Dios. Y decirle, Señor, me pasa esto, Señor, te confieso, siento esto, Señor, estoy experimentando esto. Porque a veces nosotros mismos ni siquiera queremos reconocer las cosas que sentimos, las cosas que experimentamos, las cosas que pensamos, y no ganamos nada con ello. Vayamos delante del Señor con corazón sincero, como dice la Biblia, abramos nuestro corazón, descubrámoslo delante de Él. Vayamos en plena certidumbre de fe. Dice, purificado el corazón de mala conciencia. Una conciencia mala siempre será un estorbo. Pero purifiquémonos y mantengamos la conciencia limpia delante de nuestro Dios. Lavados el cuerpo, dice, con agua pura. Es un símbolo de la vida limpia, de la vida santa. El cristiano, termino, es alguien que vive entre dos dimensiones. El cristiano vive en una tensión entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la carne, entre el llamado de Dios y el llamado mundano. El cristiano está, por un lado, vive en una
con un aspecto espiritual en su vida trascendente, en una dimensión espiritual trascendente, santa y perfecta, y en otra dimensión limitada a lo humano, con tendencia hacia lo bajo y pecaminoso. Somos como una moneda de dos caras, por supuesto. Una cara perfecta, refleja a su creador, y la otra cara está todavía maltratada, desfigurada, pero se ha prometido que esa cara maltratada va a ser también perfeccionada como la otra. Esa es nuestra posición, mis hermanos. Vamos a orar para que entonces vayamos a adorar a nuestro Señor por su muerte al participar del pan y del vino. Señor y Dios nuestro, le damos honor, alabanza, le damos gracias por la obra maravillosa que usted realizó. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero estaba allí dispuesto. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, para reconciliarnos, para hacer posible nuestra redención, nuestra salvación, nuestra perfección. Le damos honor y gloria por ello. Y le damos gracias de que nosotros, impedidos totalmente, incapacitados, inhabilitados, sin ninguna posibilidad de parte nuestra, hayamos sido escogidos por usted para tan grandes propósitos. Le damos gracias que fue usted quien nos escogió, quien nos llamó, quien se manifestó a nosotros. Le damos gracias por el Salvador que vino y vino por nosotros como si fuésemos especiales, pero nos sentimos especiales ahora, Señor. Nos sentimos privilegiados y sabemos que somos privilegiados, Señor. Hemos sido privilegiados con esta salvación maravillosa, con esta adopción maravillosa, con esta herencia gloriosa que se nos ha prometido. Le damos gracias, Señor y Dios nuestro, Padre nuestro que está en los cielos, porque hemos sido puestos en una posición de perfección delante suya, Señor. Así como lo expresó el escritor, y hoy vimos en esas frases tan cortas, pero tan significativas, de tan profundo alcance. Le damos honra y alabanza a usted, Señor. Le damos gracias, Señor. No alcanzamos, Señor, a comprender todo lo que ello implica, pero damos gracias porque hemos sido perfeccionados, porque el Señor Jesucristo, con su entrega, con su muerte, con presentarse Él a sí mismo como una ofrenda, nos santificó y nos perfeccionó para con usted, delante de usted, Señor. Muchas gracias, Señor, por habernos limpiado de nuestros pecados, por habernos lavado, por haber hecho esa obra en nosotros. Estamos en paz para con usted por medio del Salvador,
estamos, Señor, justificados delante de sus ojos, Señor. Gracias, Padre, gracias por atribuir, Señor, por adjuntar a nosotros, Señor, esa justicia del Salvador, los méritos de su justicia, Señor. Gracias. Le damos gracias, Señor y Dios. Nos vemos a nosotros, nos vemos llenos de defectos, pero vemos lo que dice, Señor, su palabra, y vemos al Salvador, y se nos dice, Señor, que hemos sido perfeccionados en Él. Por ello hoy le alabamos, por ello hoy le adoramos, por ello hoy le agradecemos. También, Señor, ahora nos dispondremos a adorar a ese Salvador al comer de ese pan, recordando sus sacrificios, su entrega. Tomaremos, Señor, de ese vino, recordando su sangre que se derramó. Le honraremos, le adoraremos con sencillez, pero queremos hacerlo con un corazón agradecido, que reconoce la grandeza de los beneficios que le han sido concedidos. En Cristo Jesús, en ese nombre oramos. Amén.